Esta anécdota la manda Fernando Miranda y la tituló Pequeñas Travesuras. Vamos a ver, ¿qué tipo de travesuras? Y va de las de acá. Ajá. Buenas noches, doctor. Tengo poco que me volví seguidor de su canal. Muchísimas gracias. Me gustó su contenido. Mi vida como fan de lo paranormal comenzó desde pequeño hasta la fecha y quisiera compartirle una anécdota que me sucedió en mi casa. Al estudiar la universidad, dejé mi pueblo, Teocaltiche, Jalisco, para mudarme a Aguascalientes. Poco antes de la pandemia, con esfuerzo, adquirí una casa nueva, la cual amueblé poco a poco y aquí comienza mi historia. Ok. Había comprado un mueble de baño, por lo que al instalarlo debía tomar medidas y hacer algunas marcas en la pared. Al terminar esta actividad, guardé las herramientas en la caja y no las había vuelto a utilizar. Al pasar los días, al entrar al baño, veo que una especie de dibujos y rayas en la pared, a una altura muy baja, aproximadamente unos 50 centímetros, lo cual me puso a pensar, ¿quién lo pudo haber hecho? Ya que vivo solo, y al ser una casa nueva, pues no lo iba a hacer nadie más, ¿verdad? Intenté limpiarlas, pero no lo conseguí, debido a que utilicé un color negro en lugar de un lápiz. Como dato adicional, dicho el color que utilicé, lo busqué justo donde lo había dejado, pero el color ya no estaba. Al pasar los días, comencé a sufrir terribles pesadillas, de las cuales al despertar en la madrugada ya no podía volver a dormirme. Le comenté a mis papás lo sucedido con lo que me había pasado en la pared y sobre mis problemas de sueño, y me platicaron que en el pueblo estaba un señor que hacía tipos de rituales y que tal vez él me podía ayudar. Yo soy muy poco creyente de esas cosas, pero igual decidí intentar. Cuando fui a visitarlo, procedí a ir con ese señor. Su método era utilizar un péndulo sobre la cabeza y realizar una serie de preguntas, las cuales se resumen en que había 2 niñas que habían fallecido por la zona y que no podían descansar. Me recomendó utilizar agua bendita y rezar para que pudieran tener paz. Para mí todo quedó así. Ahí nunca pensé en qué pasaría, pero me dispuse a hacer lo que me dijo ese hombre. Al pasar los días, aquellos dibujos que intenté limpiar sin éxito estaban desvaneciéndose casi por completo. Y el color que había desaparecido lo encontré en el lugar distinto donde yo lo dejé. ¡Wow! Esa historia me quedó marcada debido a que no encontré alguna explicación lógica del por qué aparecieron esos dibujos y rayas en la pared. Ajá. Pero hoy día todo se encuentra ya muy tranquilo. Espero sea de su agrado mi pequeña historia y espero contarle más historias que me han sucedido en los diferentes lugares donde he vivido. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Y fíjese, bien, o sea, él bien pragmático. Ajá. El Señor le dijo, reza y echa agua bendita. Yo no creo en eso, pero pues échame. Pero pues déjalo hago. Pues, Y peor justo es no después, hacerlo. de Peor hecho, es no hacerlo. Entonces, y después de eso, todo se calma. todo se calma. Y aparte se quitan los dibujitos, Los ¿no? dibujitos Que habían hecho. se van Ay, desapareciendo. qué feo. Pues sí, un poco complicado. Y por ejemplo, aquí nos lleva a otro punto, porque ya ve que en otras historias nos habían dicho que normalmente los niños no se quedaban. No se quedan. Y también nos la otra historia, ¿se acuerda? Donde a un niño lo encerraron en un armario, pero eran los duendes. Ajá. Y quien podía sacarlo estaba pidiendo agua bendita. Y solamente con el agua bendita se fueron los duendes. ¿Qué pasaría si en este escenario también hubieran sido duendes que andaban travesureando? Por eso le escondieron Y con el el agua lápiz, bendita. Y con el agua bendita dijeron, ya llegó este güey religioso. Y se fueron, ¿no? Y se fueron. Qué aburrido, dice. No nos dejan divertirnos. Me Y se caen fueron, ¿no? gordos. Entonces, pudiera ser, ¿no? O sea, hilando las historias que coinciden con este punto, criaturitas pequeñas, dice 50 centímetros, bien chido. Traviesas, le esconden cosas, le pintan. Y aparte De hecho, que cuando dijo las pequeñas travesuras, yo lo pinté, dije, van a ser duendecitos. los coyucos. Unos Coyucos.
Bueno, eso fue lo que pensé, pero mira, si te dijeron que fueron 2 niñas. También. Digo, también no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Se dice que los niños Dicen. inmediatamente se van, Ujú. que no se quedan. Entonces, ojalá, a mí me gustaría pensar que sí, que efectivamente así es. Porque sí es muy triste que el alma de un adulto esté penando, que pene el alma de una criaturita es aún más terrible. Sí, Muchísimo más terrible, sí. ¿no? Entonces, prefiero pensar que sí se van inmediatamente, pero que también pudiera haber otras cosillas traviesas, juguetonas o malvaditas que se hagan pasar por niños. También. A mí una vez mi abuelita me contó una historia que Sí. vio a 2 demonios. Ella sí tal cual me lo dijo, que ella vio a 2 demonios que se hacían pasar por niños. Ujú, ¿Cómo cree? sí, ¡Ay, qué feo! sí. ¿Y se hacen maldades o...? Pues es que dice ella que estaban en la calle y se sentó en el parque. Como ya era grande, pero seguía haciendo sus cosas, le gustaba irse a tomar el solecito al parque. Entonces se iba a sentar y a comerse su gelatina. A comerse su gelatina. O en ese tiempo ya también no podía comer galletas o no podía comer ciertas cosas. Y como en la casa la regañaban, pues se iba al parque a comerse las Claro. golosinas o los bocadines, los chocolates. O sea, lo que no podía comerse en casa se lo iba a comer al parque. Sí va a ¿no? chiquear al parque. Pero bueno, no lo hacía en gran medida, pero sí lo hacía. Y dice que estaba en el parque y que así a lo lejos vio a unos niños, pero que los niños eran 2 varoncitos o 2 varones, pero no tenían ropa. Entonces eso a ella le llamó la Sí, atención, claro. pero al mismo tiempo le alteró. Y que uno estaba molestando al otro. Y pues no le gustó a mi abuela ver eso, entonces estaba como empezando a ver de dónde conseguía como ropa, o sea, que ella estaba pensando, tengo ropa para niño en la casa o no tengo, o ahorita voy con una vecina y le digo que me regale, pues no importaba pues la ropita que fuera, pero para traérsela a los niños, porque pues sintió muy feo de ver 2 niños en el parque sin ropa, o sea, era fatal. Y dice que le siguió llamando la atención, pero que ya hubo algo que a ella no le gustó. Y dice que lo más extraño de todo era que la gente iba pasando y no los veía. O sea, no los volteaban a ver, no les llamaba la atención. Y eso fue lo que hizo a mi abuela pensar que eso como que no estaba normal y que muy probablemente era, una vez más, que solo ella los podía estar viendo. Entonces, dice que se acercó como una banquita más, o sea, estaba en una banca, se acercó como a una banquita como más cerca y ya los pudo ver mejor. Pero que cuando los pudo ver mejor también estos niños se dieron cuenta que mi abuela los estaba viendo. Y cuando ellos se dieron cuenta que mi abuela los estaban viendo, dicen que dice ella que se le quedaron viendo fijamente y que sus facciones cambiaron por completo. No. Exactamente, por unas facciones pues demoníacas para mal. Entonces dice mi abuela que se asustó y empezó a rezar y que cuando mi abuela empieza a rezar, estos niños se enfurecen más todavía. Entonces mi abuela empieza como a hacer rezos como más intensos para que no se le pudieran acercar, porque ella dice que ya la iban a atacar. Ujú. Ay, no la haga. Entonces ya dice que ella siguió rezando, pero no, como que convirtió su banca en su lugar de protección, por Sí, decirlo en así. mi lugar seguro, mi lugar Exactamente, seguro. entonces como que se rodeó y ella empezó como a rezar para que no pudieran tocarla estos niños. Entonces ya pasó y no la pudieron tocar evidentemente, pero estaban muy enojados, entonces dice que se echaron como a correr y que cuando cruzaron la avenida, no sé si un taxi los alcanzó a ver o no los vio, la cuestión es de que el señor Le chocó con volanteó. otro carro, exactamente, por dar un como volantazo chocó con otro carro. Pero sí, dice, o simplemente la energía pues que iban Sí. como dejando estos seres. Pero sí, mi abuela está más que segura y yo le creo que no eran niños, porque al menos ahí en el parque, y que era un parque concurrido a cierta hora del día donde había más gente en otras bancas, pero también había gente que iba pasando,
no se inmutaron en lo más mínimo al ver que 2 niños sin ropa estaban jugando. Y bueno, ya después cuando ella dice que se percatan o se dan cuenta de que ella sí los podía ver, pues la actitud de ellos cambia y se vuelve agresiva. Sí, Ay, muy, pinches muy niños fuerte. malvados. Sí. Entonces, bueno, tomando esto, lo utilizo una vez más como referencia de que pues, eran seres malignos, por decirlo de algún modo, con aspecto de niño. O sea, Ok. se estaban haciendo pasar por niños. Haciendo pasarse por niños. Ujú. Imagina estos diablitos de esta historia de Fernando que dicen, vamos, está remodelando el baño, vamos a pintarlo. Vamos a Sí, hacer. su nivel de maldad era ese, ¿no? Vamos Ese a de- pintarlo. Pues la verdad, mejor unos rayones ahí en el baño que ya luego se pudieron quitar a otra cosa. Ah, sí, claro. Algo peor. Claro, Muchas claro. gracias por enviar tu historia y qué bueno que ya todo está tranquilo en tu casa. Sí, y ahorita comentó algo bien interesante con respecto a que es feo que el alma de un adulto se quede penando, pues también la de un niño. Es peor. Considerando a mi que parecer. muchas veces ciertas ideas dicen que el hecho de que se queden penando es como el limbo, ¿no? O sea, como ellos es como el limbo. Y hasta cierto punto, pues es esa penuria, esa consecuencia de sus actos en vida. Mm, Y aquí dices, pues un niño, ¿qué actos va a tener? O sea, Sí, pues, no. O sea, entiendo que pues, hay niños maldosos. No, a veces pero dicen que no, no. pero una cosa es ser una maldad, una Sí, travesura, una travesura, y otra cosa es muy allá diferente. andar de ya de grande. Yo pienso que sí hay como una gran diferencia. Vaya, lo que voy es a lo siguiente. Pienso que a veces la gente no sabe cómo hacer su transición. No nos preparan para el momento de la transición. En alguna vez llegué a leer un libro que es sobre la religión o las creencias tibetanas, donde hablaba de cómo prepararte para el momento de tu transición, para el momento de tu desvivisión. Puede ser de forma natural, evidentemente, ¿no? Sí, sí, Cómo sí. prepararte para ese momento. Y normalmente en nuestra cultura, pues no nos preparan para eso. Entonces, cuando llega el momento, pues mucha gente puede llegar a tener mucho miedo. O no sabe qué hacer, no sabe si sí está bien o si está mal, si sí tiene que seguir la luz. No sabemos si en realidad se parezca la luz o no. Entonces, la gente que he llegado a escuchar que jura y perjura que ellos estuvieron muertos por lapsos de segundos a lo mejor, todos te lo describen de un modo parecido pero diferente. O sea, diferente pero con ciertas similitudes, ¿no? Exactamente, sobre todo por la parte en la que dicen que es un estado de una paz infinita. Que es, o sea, es ser un estado de una paz que nunca jamás habían tenido mientras estaban vivos. Sí. Ya después hay quienes te dicen, no, es que yo sí vi que vino mi mamá, que vino mi tía o que vino mi abuela, que vino alguien pues por mí. Otros he llegado a escuchar que dicen que vieron la luz y demás. Hay otros que dicen que simplemente no ven nada, que simplemente es como ese estado de paz y se acabó. Pero todos coinciden en ese estado de paz. Es como un estado de paz indescriptible. Una tranquilidad prácticamente. absoluta. Exactamente. Qué loco, qué loco. Así que bueno, pues disfruten su vida para cuando Sí, llegue por ese favor. momento, pues también puedan disfrutar esa paz. No tengan miedo Ni también de hacer. remordimientos, ¿no? No, y no tengan miedo de hacer esa transición, ¿no? Sí, es que por ejemplo también hay algo bien interesante porque muchos dicen, ¿no? El hecho de miedo a la muerte. Pues más bien es sí miedo, pero porque normalmente sabes que la muerte pues tiende a ser dolorosa. ¿Por qué? Porque no sabes si es accidental, no sabes si es por una enfermedad, o sea, tiende a ser doloroso. Entonces, mucho el miedo, ¿no? Y el resto, pues tal vez sería esa culpa, muchas veces es culpa, y otras veces es el remordimiento de que no voy a poder terminar de hacer lo que quería. Pero creo que el miedo a la muerte va más por el lado de cómo sucederá, ¿no? ¿Cómo sucederá? No, pero también viene el miedo de qué va a haber después de. O sea, si sí va a haber algo, no va a haber algo, o ya me voy a ir a la nada infinita. Ay, es muy complicado. Exactamente, entonces es ahí donde creo yo que es ahí donde sí radica el miedo. Evidentemente, pues si nadie quiere tener una muerte dolorosa, nadie quiere irse de este plano o sufriendo. Claro. Y es total y completamente entendible. Sí, por supuesto. No, sí, claro que no, y pienso que no debería de ser así, pero bueno.
Pero es eso, pienso que el principal miedo que pueden llegar a tener las personas, o podemos llegar a tener las personas, es qué es lo que va a venir después, si es que viene algo. Claro. Entonces, pues, creas en lo que creas, disfruta tu vida para que te vayas sin remordimientos. Así es, No hay de porque otra. solo tenemos esto. Sí, sí, y dura bien poquito. Pero bueno, nos vamos a la que sigue, productora. Sí, por favor. Vámonos a la siguiente anécdota.